Bienvenidas y bienvenidos a esta píldora de la historia de España. Hoy nos metemos de lleno en un momento clave. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Sí, un día fundamental. Tenemos varias fuentes, ¿verdad? Artículos, webs de historia local, como Pongamos que hablo de Madrid, Móstoles hoy, información del Museo de la Ciudad. Efectivamente. Y la idea es, bueno, ir un poco más allá del mito este del alcalde de Móstoles, ¿no? Ver qué pasó de verdad, quién firmó qué y qué significó aquello. Exacto. Primero, quizá poner un poco en situación, ¿no? El contexto de 1808. Venga. Pues a ver, las tropas de Napoleón están en España, en teoría de paso, pero vamos que la ocupación es un hecho. Ya. De paso. Claro. Carlos IV ha abdicado hace poco en Fernando VII, después del motín de Aranjuez, y Murat, el general francés, pues controla Madrid. La tensión, bueno, se corta con un cuchillo. La del alcalde valiente, un gesto espontáneo de patriotismo y... Sí, la versión sencilla. Pero, ¿fue tan así? Vamos a rascar un poco. Desde luego. La historia, ya se sabe, suele tener más miga. Y para entender lo de Móstoles, hay que mirar un momento a Madrid ese mismo día, el 2 de mayo. Vale. El 2 de mayo en Madrid, bueno, el pueblo se levanta contra los franceses. Una lucha súper desigual. Muchísimo. Principalmente popular, con poca ayuda militar española, salvo, bueno, excepciones como Daoiz y Velarde en Monteleón. Héroes. Sí. Y la respuesta francesa, claro, ordenada por Murat, fue brutal. Una represión terrible que acabó con los fusilamientos del 3 de mayo, los de Goya. Uf. Pues esa misma tarde del día 2, con Madrid aún sangrando, la historia salta a Móstoles. ¿Y qué pasa allí? ¿Cómo llega la noticia? Pues mira, llegan huyendo de Madrid dos tipos importantes. Juan Pérez Villamil, que era auditor general y secretario del Consejo del Almirantazgo, un pez gordo, vamos. Ajá. Y Esteban Fernández de León, que había sido intendente del ejército. Y buscan a los alcaldes del pueblo. Y aquí viene la primera sorpresa, ¿no? Comparado con el mito. Porque no era un alcalde. Resulta que Móstoles tenía 4 alcaldes. 4. Efectivamente. Estaban los 2 alcaldes ordinarios, digamos, los principales, Andrés Torrejón por el Estado Noble ¿Vale? y Simón Hernández por el Estado General, el pueblo llano, que no era exactamente ricos y pobres, sino una cosa de estamentos de la época. Entendido. ¿Y los otros 2? Y luego otros 2 con funciones más específicas, los de la Santa Hermandad, Fernando Frutos y Juan Godino. O sea, un pequeño lío de alcaldes. Un poco, sí. Bueno, 4 alcaldes. Eso ya cambia la foto del héroe solitario. Pero entonces, ¿la idea del famoso bando, de quién fue? De Torrejón, de Hernández. Pues aquí está el punto clave. No fue una cosa espontánea de ellos. Quien lo redacta, quien escribe el texto, es Juan Pérez Villamil, Anda, el alto cargo que venía huyendo. ese mismo. Y hay un detalle que lo explica todo, fíjate. Cuenta. Resulta que la noche anterior, a Villamil lo habían nombrado, en secreto, miembro de una junta clandestina de sustitución. Una junta clandestina. Sí, una especie de gobierno en la sombra, pensado por si los franceses disolvían la junta de gobierno oficial que había dejado Fernando VII, para que hubiera alguien al mando, ¿sabes? Madre mía, qué nivel de... De previsión, ¿no? Pues sí. Y claro, al enterarse de la masacre de Madrid, Villamil quizá pensó, este es el momento, y decidió actuar. Redactó ese llamamiento, qué bueno. O sea, nada de arrebato popular, una acción pensada por alguien con un plan, aunque fuera improvisado por las circunstancias. ¿Y qué decía ese bando que firmaron Torrejón y Hernández? El de verdad, digo. Pues era muy directo. A ver, cito un trozo. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentara este oficio. Es notorio que los franceses han tomado la ofensa sobre este pueblo capital. En Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos. Clarísimo. Un llamamiento a ayudar a Madrid y a levantarse en armas. Exacto. ¿Y esto funcionó? ¿La gente se levantó al recibir el bando? Pues, a ver, un correo a caballo, un posta llamado Pedro Serrano, lo llevó a toda pastilla por la ruta de Extremadura. Sí. Y sí que hubo una reacción al principio. En Navalcarnero, Talavera, Trujillo, Cáceres, Badajoz, la gente empezó a moverse. O sea que prendió la mecha. Prendió una chispita, sí. Pero el gobierno, que quedaba en Madrid, que estaba totalmente acobardado y presionado por Murat, mandó contraórdenes rapidísimo, pidiendo calma, que obedecieran a los franceses. Vaya. Y eso frenó en seco el levantamiento.
La guerra, la de verdad, no estalló hasta semanas después, cuando se supo lo de las abdicaciones de Bayona. ¡Qué historia! ¿Y qué pasó con los alcandes que firmaron con Torrejón y Hernández? Pues Murat se enteró y los hizo prisioneros. Los condenaron a muerte. ¿A muerte? Sí, sí. Se salvaron por los pelos, pagando una fianza enorme, más de 30.000 reales, una barbaridad, y declarando que que les había obligado a firmar un hombre no conocido, que se apareció con tropa. Señalando a otro, vamos. A Fernández de León, quizá. Probablemente. El otro que venía con Villamil tuvieron que desdecirse para salvar el pellejo. Y ahí es donde empiezan a hacer la leyenda, ¿no? La versión simplificada. Justo ahí. Con el tiempo, la historia se fue puliendo, simplificando. Quedó la figura única del alcalde de Móstoles, casi siempre Torrejón, Claro. e incluso se inventó y circuló durante años esa otra versión del bando, la corta y pegadiza: la patria está en peligro, Madrid perece, españoles acudid a salvarle. Esa que sonaba tan épica, Pero que era falsa. totalmente falsa. Y en ese proceso, Simón Hernández, el otro alcalde que firmó, el del pueblo llano, pues quedó olvidado más de un siglo. Es increíble cómo funciona la memoria histórica a veces. Se buscan los héroes individuales. Sí, y los relatos sencillos, la autoría de Villamil, el papel de Fernández de León, la firma de los dos alcaldes, todo eso se difuminó. Por suerte, hoy tenemos sitios como el Museo de la Ciudad de Móstoles, que está en la antigua Casa de Correos, un edificio neomudéjar muy chulo, por cierto. Sí, es verdad. Y allí se esfuerzan por contar la historia completa, con todos sus matices. Eso es. En resumen, Móstoles fue clave, sí, pero la historia es más compleja que el mito. El bando lo ideó un alto cargo, Villamil. Lo firmaron dos alcaldes, Torrejón y Hernández. Su efecto inmediato fue limitado por las contraórdenes, pero su valor simbólico, creció muchísimo con el tiempo, aunque fuera simplificando la verdad. Y nos queda una reflexión final, ¿no? Aunque el bando no provocara la guerra inmediatamente, y aunque luego tuvieran que retractarse, podríamos ver esa firma, ese acto de asumir el texto de Villamil por parte de la autoridad local como la primera vez que una entidad española, de forma escrita, desafiaba a Napoleón. Un antes y un después simbólico, más allá de quien escribiera la frase exacta. Es una buena pregunta para cerrar, sí. Un símbolo potentísimo, sin duda.